Buenas tardes, vamos a tener el tema del día de hoy. Les voy a compartir Marcos 15 del 33 al 39. Ya le dimos o le dieron lectura a este texto y el título es 3 horas de un viernes. Vamos a enfocarnos en las últimas 3 horas que nuestro Señor estuvo en la cruz. El contexto es desde el jueves en la noche, toda la madrugada. Están en un juicio, por cierto, totalmente injusto, totalmente fuera de lo común, como debía ser un juicio, en secreto, en la madrugada, y el Señor sin dormir, después cargar la cruz y estar ahora ya en crucificado. Y dice el texto, voy a comenzar dándole lectura al versículo 33, que dice de la siguiente manera: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Es interesante porque a mediodía el sol está en todo su esplendor, el calor es fuerte y curiosamente el sol ahora hubo tinieblas, se oscurece. Algo sucedió ese día que el sol de mediodía fue cubierto por oscuridad. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué provocó estas tinieblas? ¿Qué provocó la oscuridad? ¿Qué lo causó? No fue un eclipse, no pudo ser un eclipse porque tenemos la luna llena en abril. Entonces no hay un eclipse, no fue un eclipse solar, no sabemos realmente qué fue. Pero lo que sí sabemos, bueno, sabemos que es verdad, que esto no es una mentira, que fue un suceso real. Y además, regresando al tema del eclipse, un eclipse no dura tanto tiempo, un eclipse puede durar 8 minutos, no tanto tiempo. Y dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. La razón o el cómo no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver o sacamos de ese texto es que tiene también un significado teológico, que hay una enseñanza aquí. Y a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hay tinieblas o las tinieblas son anuncio de juicio, esta es una señal de juicio, es una señal de la ira de Dios. Voy a citar 2 textos, hay otros más. El primero que voy a leer es Isaías 5:30, que dice: cuando llegue ese día, Él bramará sobre ellos como brama el mar. Cuando mire hacia la tierra, solo verá angustiosas tinieblas, y en su cielo la luz será oscuridad. Habrán tinieblas en ese día. Amós, por su parte, dice: ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Por qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas, sino de luz. El día del Señor no será de luz, sino de tinieblas. Será un día sombrío, sin resplandor alguno. Amós 5, 18 y 20. Joel también habla de ese día como un día de oscuridad. El día del Señor será un día de tinieblas. Las tinieblas anuncian el juicio, la ira de Dios. Dios viene a juzgar a su pueblo, Dios viene a juzgar a la tierra. Y regresando a los profetas, anhelaban algunos el día del Señor, y Él dice: ¿por qué lo anhelan? Será un día de tinieblas, será un día de oscuridad. Y entonces lo que vemos aquí es juicio, es ira, es el enojo de Dios, es juicio. Ahora, ¿hacia quién es el juicio? ¿Para quién es el juicio? Versículo 34. En las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús siente la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre él. La oscuridad, las tinieblas que anuncian juicio están apuntando hacia Jesús.
El hombre perfecto y santo recibiendo toda la ira de Dios, siendo crucificado, muriendo como alguien que era maldito. La cruz, el morir colgado en un madero, dice Deuteronomio, era para alguien que estaba bajo la maldición de Dios. Y Jesús está crucificado, muriendo como alguien que estaba bajo la maldición de Dios, pero muriendo por causa de los pecadores, muriendo por aquellos, por sus escogidos, por su pueblo, por sus hijos, por los creyentes. Él sufre, Él lleva el castigo, el horror de la separación de Dios. No es que Dios no estuviera ahí, Dios estaba ahí. Tampoco significa esto que Jesús dejó de ser Dios. Él es Dios. Y reitero, Dios estaba ahí, pero estaba ahí como juez, juzgando, haciendo justicia. Pablo escribió, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. El pecado nos separa de Dios, crea una brecha, un abismo. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su pecado. Y el pecado trajo la muerte. Alguien tenía que morir. Y Jesús está llevando el peso, la carga de manera intensa. Y Él clama, me has desamparado. Siente el desamparo de Dios, la lejanía de Dios, el infierno mismo. Por cierto, el infierno, la Biblia dice que ese lugar es un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Pero lo más terrible del infierno no es el gusano ni el fuego, es la separación eterna de Dios. Ahí no está Dios. Es un lugar donde Dios no está. Y Jesús sufre, lleva, soporta, siente la separación, la lejanía de Dios, por causa tuya y por causa mía, por usted y por mí. Él clama, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El hombre perfecto, el hombre santo, obediente, muriendo como un pecador, llevando y soportando el castigo, pero lo hizo por ti y por mí. Murió por causa nuestra, para darnos libertad, para darnos vida, para rescatarnos. La cruz nos lleva a la gloria. Dice versículo 36, uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, lo puso en una caña y la dio a beber, al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, en verdad ese hombre era hijo de Dios. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Jesús está a punto de morir y el velo se rompe. El velo se rompe, rasgado de arriba abajo. Este velo estaba en el lugar santísimo e impedía el acceso, incluso para el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Pero ahora el velo está roto, ya no hay velo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 hablan de esto, de lo que Jesús hizo. Dice así, pero Cristo vino ya, el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró
una sola vez y para siempre al lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros redención eterna. Entró una sola vez y para siempre y obtuvo para nosotros la redención eterna. Nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha rescatado. El mismo Hebreos, versículo 18 al 20 dice así: cuando los pecados ya han sido perdonados, ya no hay más necesidad para presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que tenemos libertad, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Tenemos un camino nuevo. Hay un camino. Tenemos acceso. Tenemos entrada al cielo, cosa que no había. Insisto, el pecado nos separa, nos aleja. No podemos entrar. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Ahora todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar al cielo mismo. Podemos venir al trono de la gracia, dice Hebreos. Eso logró Jesús en la cruz. Esas 3 horas donde hubo tinieblas, donde hubo angustia, también hubo victoria. Jesús venció la muerte. Jesús murió para darnos vida, para darnos salvación, para rescatarnos del infierno, del pecado. Jesús ya venció, Jesús murió, pero también resucitó. Él murió por ti, murió por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Por eso se llama Jesús, es el Salvador. Es el Salvador de todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que tenga vida en su nombre. Recordamos esta fecha, este día, en medio de problemas, de angustia, incluso de temor por la muerte. Pero en Jesús la muerte no es el fin. La muerte ya está vencida. Sí, la cruz, pero en la cruz fueron pegados, fue pegado el acta, dice Pablo, aquello que nos acusaba. Y ya no hay nada. Con Cristo es borrón y cuenta nueva, por lo que Él hizo, por su obediencia perfecta. Murió en la cruz para darnos vida y salvación. Que el Señor los bendiga.